Bien, queremos dar la bienvenida al doctor Washington Benítez. Él es candidato al rectorado de la Universidad Central del Ecuador, que este viernes 30 de noviembre habrá elecciones. Para ello hay 5 candidatos, hay 2 médicos, 2 veterinarios, un arquitecto, que se disputan el rectorado de la Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país luego de la Universidad de Guayaquil. Está con nosotros el doctor Washington Benítez y queremos darle la bienvenida y conocer en esta última semana cómo ve este proceso y además la necesidad de enfrentar esos grandes retos. Recordemos que en el Ecuador también está vigente la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, desde un 12 de octubre del 2010. Hubo reformas hace poco, sin embargo, el país pasó también por un control desde el poder a la Universidad Ecuatoriana. La Universidad Ecuatoriana es el germen del pensamiento político, del pensamiento crítico, del pensamiento crítico. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ahora hay que hablar mirando a futuro y frente a este desafío en estas elecciones en la Universidad Central. Queremos conocer, doctor Washington Benítez, cuáles son los postulados, cómo piensa que debiera administrarse la Universidad Central del Ecuador. Buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo para usted y mis felicitaciones por ese empeño constante por mejores días para nuestro país a través de la ética y de procedimientos que respondan a la necesidad del país. Bueno, yo creo que en los 10 últimos años, en verdad, se trató de controlar a la universidad desde diferentes aristas, ¿no? Y uno de ellos fue la imposición de una ley de educación superior con la cual hemos compartido plenamente, dado de que primeramente se vulneraba la autonomía universitaria, pero por otro lado se ejercían mecanismos de control a través de instancias como la CENESID, el CEACES y el CES, que el CEACES hoy se llama CAES como tal. Nosotros creemos que la universidad tiene que ser exactamente lo que usted acaba de señalar, el espacio para el pensamiento crítico. El pensamiento crítico permite la construcción de ideas, la presentación de propuestas y sobre todo la defensa de los grandes intereses de la sociedad en su conjunto. Desde ese punto de vista, doctor Benítez, ¿cómo piensa que debe administrarse? Usted en su plan que ha propuesto, por ejemplo, señala que debe retomar su papel orientador de la educación superior. Yo creo que sí, Miguel, hemos comentado y lo hemos señalado con mucha precisión que la universidad se ha adaptado a un modelo demasiado tradicional, un modelo caduco, y que la oferta de la universidad en su conjunto no responde a las necesidades del país. Creemos sinceramente que hay que trabajar para articular acciones que permitan satisfacer las necesidades del sector público y del sector privado. Dentro de esto ha habido mucha improvisación. Recuérdese usted que hubo una especie de populismo académico cuando se graduaron una gran cantidad de profesionales que se habían quedado rezagados mediante un método tan particular como el de los exámenes complexivos, y eso obviamente, lejos de solucionar los problemas, los incrementó de manera significativa, puesto que no se trata de formar solamente profesionales, sino de darles la oportunidad de integrarse en los procesos productivos. Ahora, ¿cómo conectar esa demanda del sector productivo con lo que debe producir, debe generar la Universidad Ecuatoriana? A veces se suele decir, se arrojan muchos abogados, muchos arquitectos, cuando la demanda, por decir algo, es de enfermeras o médicos. ¿Cómo conectar esa demanda del sector productivo con la producción desde la universidad? Bueno, yo creo que ahí tenemos que cambiar significativamente. Siempre ha existido un divorcio entre la gestión de la universidad y la gestión del sector público y privado. Creemos de que eso se debe a una mutua desconfianza que ha existido porque la universidad no ha planteado propuestas alternativas para esa gestión. Y obviamente la empresa pública y privada lo que ha hecho es alejarse de las universidades. Pero creo que hoy en día el camino está marcado. Nosotros estamos proponiendo implementar carreras más adaptadas con la necesidad, y eso obviamente también pasa por formar profesionales de alto nivel competentes
que satisfagan las necesidades y que generen procesos de innovación, porque la empresa lo que necesita son procesos alternativos innovadores, y eso se puede conseguir a través de una formación profesional, pero también de procesos que articulen la investigación para dar respuesta a las necesidades de las grandes demandas que tiene la sociedad ecuatoriana. Ahora, ¿y cuáles serían esas propuestas de carreras que necesita Bueno, hay un saturamiento muy particular en ciertas carreras tradicionales. El caso concreto es lo que sucede en medicina, también en derecho, en administración y alguna que otra carrera como puede ser economía. Las ingenierías todavía no están saturadas y se necesita en el país construir, formar profesionales que aporten obviamente técnicamente a la solución de estos problemas. Creo que también hay que pensar en la formación de tecnólogos. Los tecnólogos de alto nivel son necesarios para articular los procesos de la academia, los procesos de la investigación y los procesos de vinculación. Y ahí estamos debiéndole. Mire, somos un país exportador de rosas, por ejemplo, y no tenemos tecnólogos de alto nivel para producir rosas. Somos exportadores de camarón, de banano y sucesivamente, y no tenemos tecnólogos, porque se ha desvirtuado, yo se lo decide, el valor que tiene la profesión, y obviamente todo el mundo quisiera de manera superlativa de convertirse en profesional, dejando de lado cuestiones tecnológicas que son de mucha importancia. Pero también cuando hablamos de tecnólogos, Miguel, permítame decir que es necesario que la sociedad valorice al tecnólogo como tal. Y valorizar significa el reconocimiento social y el reconocimiento económico para que un tecnólogo no salga a ganar un sueldo que no le permite satisfacer sus necesidades básicas. Antes de continuar con temas fundamentales, por ejemplo, ¿por qué no un profesional de tercer nivel sale con, como se suele decir, con su emprendimiento bajo el brazo y no a buscar un puesto de trabajo, como ha sido? Antes de eso, quisiera que nuestros miles de oyentes conozcan, nosotros lo conocemos al doctor Washington Benítez Ortiz, médico, académico. ¿Quién es? Muchos universitarios a lo mejor se preguntan este rato, ¿quién es el doctor Washington Benítez? Bueno, yo soy un profesor universitario, un académico que toda la vida ha dedicado su tiempo a la formación de jóvenes, a la investigación y sobre todo a la respuesta, a encontrar respuestas desde el campo de las enfermedades zoonósicas en particular. Estoy trabajando casi 30 años dentro de la Universidad Central y creo que a lo largo de este periodo, hemos generado un proceso que ha permitido que la investigación, que la formación de los jóvenes y la infraestructura para los laboratorios que se necesitan para hacer la investigación, obviamente sean de alto nivel. Y eso lo hemos logrado a través de la cooperación internacional con un mínimo costo para el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el pensamiento político del doctor Washington Benítez? Porque es importante, no se puede decir que en la universidad no hay un pensamiento político que es fundamental. Quizás lo que se ha glosado es que a veces hay una identificación con algún partido político, y eso es lo que se ha dicho. ¿El doctor Washington Benítez está vinculado a algún partido político? ¿Lo estuvo al MPD o hoy a Unidad Popular? No, de ninguna manera. Yo siempre he sido un académico. Usted puede revisar mi hoja de vida. Nunca me perteneció a ningún partido político. Y lo que es más, yo condeno la injerencia de los partidos políticos dentro de la universidad. Porque creo que los partidos políticos de izquierda, de derecha, se equivocaron al pensar que se pueden impulsar procesos de cambio desde la universidad. Yo creo que no se puede abstraer la universidad del ambiente político, pero la misión concreta, la misión precisa que tiene que tener la universidad es generar una política académica que se adapte a las necesidades de la sociedad y a las demandas del contexto nacional e internacional. Decía doctor Benítez, ¿por qué no la universidad en general ser generadora de profesionales de tercer nivel que salgan con un proyecto de emprendimiento y no salgan a buscar empleo? Y la mayoría del sector público, y no hay, y el médico, con todo respeto y consideración, o el arquitecto tiene que manejar un taxi, porque hay casos, no es la generalidad, pero hay casos que les corresponde. Bueno, yo considero que la carrera profesional, Miguel, se ha desvalorizado, porque usted se recuerda en nuestra generación, cuando teníamos un título de profesional, salíamos y encontrábamos trabajo con suficiente facilidad.
Pero hoy en día, con estas políticas que se han generado en los últimos 10 años, lo que se pretende es incentivar la especialidad, la maestría y el doctorado, con el grave problema de que eso tiene costos significativos y que la gran mayoría de los sectores no los pueden cubrir, porque para colmo son demasiado elevados. En consecuencia, nosotros creemos que es necesario mejorar el nivel académico de los profesionales, el nivel ético, el nivel profesional particularmente, y que de esa manera tengamos individuos que no solamente sean buenos profesionales, sino, como yo suelo decir, grandes seres humanos, que es lo que necesita también la sociedad. Ahora, ¿cómo lograr eso? Es el gran desafío en una universidad. Bueno, el Consenso Universitario ha planteado 3 ejes de gobierno. El uno tiene que ver con el desarrollo académico. Creo que en esto tenemos que pensar en que hace falta introducir nuevas respuestas de oferta académica a la sociedad. Pero también tenemos que trabajar en el mejoramiento de las mallas curriculares, ser muy celosos con los procesos que se pueden generar. Usted sabe que en los últimos meses se ha escuchado mucho de problemas de corrupción en algunas facultades, y obviamente eso hay que controlarlo y sancionarlo oportunamente para que no se convierta en una bola de nieve. Creo que de manera complementaria hay que integrar la docencia, la investigación y la vinculación a través de lo que nosotros llamamos un programa educativo pedagógico o pedagógico educativo que articule este tipo de instancias. Esa es la primera gran tarea, formar profesionales de mejor calidad. Insisto, para eso se requiere obviamente de competencias de los docentes, de infraestructura, de laboratorios, y creo que eso se puede lograr con la optimización de los recursos. Doctor Benítez, una de sus propuestas que hemos leído es asegurar la participación de los estudiantes en procesos transversales académicos e investigativos. ¿Cómo lograr eso? A ver, eso es un tema en el cual tengo alguna especialidad, porque durante esos 30 últimos años he estado dedicado a eso exactamente. Siempre ha habido un divorcio entre la parte académica y el estudiante. El estudiante tiene que ir a aprender una materia, pero no se lo promueve para que ingrese a procesos de investigación y de vinculación. Y no hay que pensar que todo estudiante tiene que ser investigador, pero sí, cuando hay estudiantes que están motivados por hacer procesos de investigación, es necesario darle la oportunidad. Y el maestro tiene que llevarlos de la mano, aconsejarlos, enseñarles métodos de investigación, proponer proyectos de investigación y hacerlos copartícipes de los resultados de esa investigación, no adueñarse de los procesos de investigación que puedan ser generados por los estudiantes. En eso hemos generado, le digo, una gran experiencia, y creo que es una receta que la podemos aplicar de forma inmediata dentro de la Universidad Central. Ahora, doctor Benítez, ¿cómo impulsar la investigación? Quizás ha sido, más allá de los trabajos que se han hecho en el país, aún partiendo de la poca inversión del Estado ecuatoriano, alrededor del 1% del PIB, cuando otros países hacen mucho más. ¿Cómo lograr que en el Ecuador se investigue aún más desde los centros de investigación de la universidad? Bueno, en la academia sabemos que para hacer investigación primeramente tenemos que identificar las líneas de investigación. Las líneas de investigación nacen de los problemas que tiene la sociedad. Si usted no puede investigar cuando no hay un problema como tal, porque eso ya está resuelto. En consecuencia, lo que nosotros propendemos es generar un proceso de investigación donde la inversión del Estado sea importante, y tiene que serlo porque es una de las obligaciones consustanciales de la universidad hacer investigación. Pero también proponemos alternativas de gestión de otra manera, es decir, búsqueda de recursos a través de la sinergia con el sector público, con el sector privado, con la cooperación nacional, con la cooperación internacional. Mire, durante los 30 últimos años en el Centro Internacional de Zoonosis hemos logrado este propósito con el apoyo de la cooperación belga internacional, y eso nos ha permitido convertirnos en un centro de excelencia, no solamente para la universidad, sino para el Ecuador, y por qué no decirlo a nivel internacional. Creo que este tipo de ejercicios mentales, de estrategias, deberíamos nosotros implementarla con el propósito de no solamente depender del gobierno, también hay necesidades de generar autogestión. Doctor Benítez, una de las debilidades también ha sido la necesidad de capacitar aún más allá de la que se hace normalmente, en el mejoramiento profesional del docente universitario. Uno ve en el mundo esa dinámica tan cambiante, tan rápida en esta autopista de la información, y si el maestro se quedó, pues va a encontrar alumnos que muy cuestionadores.
Exactamente. En materias. ¿Cómo implementar una política de evaluación docente orientada al mejoramiento de su accionar? Bueno, primeramente yo creo que la capacitación tiene que ser una actividad permanente. No pueden existir docentes que se queden anclados en el pasado. Hoy existen métodos, medios que posibilitan esa actualización de conocimientos. Pero yo tenía un maestro que me enseñó que solamente uno puede enseñar a sus alumnos lo que sabe. En consecuencia, primero tenemos como docentes tratar de aprender, ponernos al último nivel del conocimiento y transmitir esos conocimientos. Pero yo creo que de manera complementaria se necesita, Miguel, establecer un modelo pedagógico educativo. Si no existe ese modelo pedagógico educativo, obviamente no sabemos hacia dónde queremos ir, porque la docencia es muy dinámica y obviamente tiene que articular los diferentes segmentos que son, yo diría, los ejes consustanciales de la academia como tal. Ahora, doctor Benítez, ¿cómo diseñar ese modelo pedagógico del que usted habla en la Universidad Central que integre lo académico, la investigación, la vinculación interdisciplinaria con enfoque de género e intercultural? Bueno, estamos trabajando ya en eso. Yo diría que hay algunas facultades que han preparado ya un modelo que yo lo he tomado en consideración. Simplemente hay que generar comisiones de trabajo para que presenten un documento lo más pronto posible, y de esa manera dar respuesta a lo que usted acaba de señalar. Es decir, se necesita la inclusión no solamente de los académicos, se necesita la inclusión del sector popular, de los sectores público y privado, y se necesita también la inclusión de la población que penosamente se encuentra marginada dentro de la sociedad. Creo que un modelo bien articulado, con una gestión eficiente, bien podría conducir a crear una universidad que dé respuestas a las necesidades sociales. ¿Y cómo diseñar proyectos de vinculación con las sociedades de un enfoque de derechos y no necesariamente lo que es una carga para nuestra sociedad, que sea asistencialista? Bueno, yo he condenado el mecanismo de hacer vinculación que viene desde el poder, porque el poder señala que hay que hacer vinculación con los sectores rurales y con los sectores marginales. Y yo estoy plenamente de acuerdo en que se deba hacer, lo hice. Me recuerdo que cuando éramos jóvenes teníamos la famosa extensión universitaria y ahora se está replicando de alguna manera ese modelo de extensión universitaria. Pero yo he dicho que el concepto de vinculación con la sociedad tiene que ser replanteado, porque la vinculación no solamente tiene que hacerse con esos sectores, también tiene que hacerse con esos sectores, pero particularmente tiene que hacerse con el sector público-privado, con la pequeña, con la mediana, con la gran industria y lo que es más, Miguel, con la academia, con la ciencia, con la cultura y con el arte. Solamente una vinculación de esa naturaleza podrá dar respuesta a las necesidades de nuestro país. ¿Es posible implementar un modelo de gestión por procesos con desconcentración y descentralización de funciones? Estamos empeñados en eso. La propuesta de consenso universitario pasa exactamente porque en los últimos años hemos vivido en la Universidad Central una concentración del poder de manera, yo diría, muy particular. En consecuencia, nosotros hemos establecido que debe existir un programa de gestión administrativa y financiera basado fundamentalmente en la desconcentración del poder, en la delegación de funciones y sobre todo, Miguel, en algo que es sustancial: la corresponsabilidad con rendición de cuentas. En esta sociedad nadie da cuentas y tenemos que acostumbrarnos a dar cuentas de aquella confianza que nos brindaron, pero con cifras y no tratando de generar una información demagógica como tal. ¿Y la Universidad Central tampoco ha rendido cuentas? Bueno, yo diría que no. Yo, como vicerrector de investigación, doctoral y innovación, cuando cumplí un año, cumplí al mismo tiempo la promesa de rendir cuentas a la colectividad universitaria, y hemos demostrado que en el corto tiempo de un año se pudieron hacer cosas que iban a ir en beneficio de la Universidad Central del Ecuador. ¿Y hubo respuesta o no? Una respuesta muy favorable, porque primeramente la colectividad universitaria se dio cuenta que éramos la primera autoridad que rendíamos cuentas y lo hacíamos con objetivos, con evidencias, para no caer en el discurso tradicional de decir todo se ha hecho cuando en la práctica se ha dejado de hacer las cosas. El tema económico, ¿cómo
enfrenta a la Universidad Central? Se habló de un recorte, la semana anterior hubo un acuerdo con el Ministerio de Finanzas. ¿Y cuáles son las necesidades fundamentales que debe enfrentar la Universidad Central? Bueno, yo creo que el acuerdo no ha existido como tal, lo que existen son promesas. Yo estoy muy preocupado porque recuérdese usted que esta proforma está en la Asamblea tiene muchos cuestionamientos a la forma como se ha financiado el proyecto, y los 145 millones que se quitan a la Universidad Superior sí se complementa con los 350 o 375 millones de la universidad básica y de segundo nivel, que realmente significan 500 millones de dólares. Entonces, este fin de semana estuve escuchando a especialistas en el tema y ellos decían, bueno, sí se necesita incrementar el presupuesto para la universidad. Tiene que venir una proforma del Estado diciendo de aquí vamos a sacar los recursos. Y el grave problema que tenemos en este momento es que esa proforma todavía no ha sido reenviada por el Ejecutivo y justificando la asignación de esos recursos. Pero en todo caso, Miguel, nosotros hemos sido y lo hemos hecho a través de las redes sociales los primeros en protestar en contra de la disminución del presupuesto de la universidad. Y no lo hacemos por crear protagonismo, sino porque estamos convencidos que la mejor inversión que se puede hacer en un Estado es en educación. No hay otra forma. Si nosotros queremos salir del desarrollo, una educación, insisto, que responda a la educación, a las necesidades del país. Y protestamos porque consideramos que la universidad no solamente necesita de esos 20 millones que quisieron quitarnos, necesita de mucho más. Las demandas, Miguel, son insatisfechas dentro de la universidad. Mire, nosotros tenemos en este momento una oferta de 121,000 plazas para, yo diría, a nivel nacional, a nivel nacional 121,000 demandas de ingreso a la Universidad Central. Realmente hay una demanda acumulada que significarían 270,000 casos de jóvenes que no pueden ir a la Universidad Central. Y obviamente, si se atienden los 121,000 bachilleres, quedaría una demanda insatisfecha de 145,000 estudiantes. Entonces, la universidad requiere de esos recursos para mejorar su infraestructura, para mejorar sus laboratorios, para mejorar la oferta académica para los jóvenes estudiantes y también, obviamente, para hacer investigación y generar innovación tecnológica como tal. Entonces, en eso hemos sido muy claros. Las movilizaciones, ventajosamente, que como usted ha visto, no han tenido un tinte político, han sido muy bien organizadas, no se ha destruido la propiedad privada, no ha habido agresiones de ninguna naturaleza, pero sí un reclamo altivo como debe ser y con propuestas de cara a satisfacer las necesidades y a exigir al gobierno que cumpla sus responsabilidades. Viene el doctor Washington Benítez Ortiz, candidato al rectorado de la Universidad Central por consenso universitario. Este viernes serán las elecciones en el alma mater de la capital. Doctor Benítez, muchas gracias por su presencia. A usted, Miguel, y siempre del lado suyo en esa lucha permanente por mejores días para nuestra patria. Muchísimas gracias.